Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este espacio. Mi nombre es Caro. Esto se llama Conciencia. ¿Estás ahí? Y este espacio lo creé con la intención de compartirte un poco mi mirada acerca de cómo concebimos el mundo y cómo revisar esa mirada y traer al consciente esa manera en la que se construye nuestra percepción del mundo puede modificar drásticamente cómo nos paramos en el mundo, cómo nos paramos frente a las cosas que nos pasan, cómo nos paramos frente a la vida y de qué manera atravesamos nuestras experiencias. Realmente la experiencia no es algo determinado según mi mirada, sino algo que se desarrolla según el enfoque que le demos. Y quiero compartirte esto básicamente porque creo que puede hacer mucho la diferencia en tu propia experiencia, porque lo hace en la mía. Y un poco de eso se trata la introducción a este episodio que te estoy haciendo ahora. Grabé este episodio esta mañana, luego de grabarlo no me gustó, no me sentía bien, había algo que no encajaba ahí. Bueno, pasaron cosas en el medio, que había ruido de los vecinos. Cuestión, estuve toda la tarde atravesando esa incomodidad de sentir que sé que quiero comunicar algo que llevo años tratando de atravesar, y a la vez este choque de no estoy segura de cómo lo estoy transmitiendo. Y ahí me di cuenta que nada mejor para poder compartirte esto que contarte justamente esto que acabo de atravesar y traerlo para lo que quiero que charlemos. Así que esa es la finalidad de este video hoy. Pregúntame si me volvieron a interrumpir. Por supuesto que sí. Bueno, en el video anterior me había quedado en que básicamente quería utilizar lo que me había sucedido ayer para que charláramos de lo que te quería charlar. ¿De qué nos sirve lo que me pasó ayer? Nos sirve porque justamente lo que yo quiero hablarte acá es que empecemos a llevarle luz a nuestra conciencia. ¿Cómo le llevamos luz a nuestra conciencia? Observándola. Y observándola, separando en pedacitos la situación que tenemos o el contexto, y separando en elementos o entendiendo los elementos que componen nuestra conciencia, nuestra percepción, la forma en la que entendemos la realidad y lo que nos pasa y lo que nos sucede. Y lo que nos sucede y lo que hay detrás de lo que nos sucede. Sí, es un montón. Y como justamente es lo que yo quiero empezar a traerles ahora, bueno, me parece que viene muy apropiada la situación. ¿Qué sucedió ayer? No me gustó lo que yo había dicho, como lo había dicho, qué sé yo. Aparecen los condicionamientos, el miedo, ¿sí? Entonces, el primer paso para que vos puedas conectar, o limpiar, mejor dicho, tu experiencia de todo lo demás que interfiere tu experiencia, es que puedas observarlo como dije recién. ¿Cuál fue la observación que yo hice? Me daba cuenta que había un conflicto. Yo estaba incómoda y nuestro cuerpo nos dice un montón, ¿sí? Entonces, acá ya te estoy dejando una herramienta para que puedas evaluar las cosas que te suceden. El cuerpo está todo el tiempo dejándonos información y yo estaba incómoda. Ahora, ¿de dónde nace esa incomodidad? Y empezamos a limpiar. ¿Qué está sucediendo? Y ahí te diría que observes qué cosas vienen a tu mente, qué pensamientos, cómo se siente esa incomodidad. ¿Se siente como vergüenza, por ejemplo, para este caso? ¿Se siente como miedo? En mi caso aparecía el que dirán. Me di cuenta que lo que yo estaba tratando de compartir, lo seguía tratando de compartir sin querer queriendo, pero claramente porque algo se está manifestando. Y se manifiesta para que lo podamos revisar, pero hay que estar atento.
seguía compartiendo desde un lugar en donde quería venir a contarte una verdad, siendo que en mi capítulo inicial hice mucho hincapié en que acá no hay verdades. ¿Por qué hice mucho hincapié? Porque justamente no quiero caer en ese lugar, porque no quiero que se entienda desde ese lugar. Y a pesar de eso, ayer seguía viniendo a pararme en el lugar en donde te quería dar una clase, o no es que quería dar una clase, ¿no? Siento que para poder abordar las cosas que quiero abordar, primero tengo que sentar ciertas bases. Bueno, y en ese sentar ciertas bases, lo de ayer parecía más una clasecita. Y yo no quiero darle clases a nadie. Y ahí estaba el conflicto. ¿Qué sucede? El poder separar los elementos, ¿no? Separar ese bloqueo que yo sentía de la incomodidad en el cuerpo y poder escuchar qué palabras le estaba poniendo a esa incomodidad en el cuerpo y cómo esa incomodidad en el cuerpo se estaba sintiendo. Y entender que lo que me estaba pasando no era más que la manifestación de algo que necesitaba ser visto. Si tenemos un bloqueo, un conflicto, hay algo que necesita ser visto, ¿ok? Entonces, dato importante, entendamos que cuando algo no sale, no fluye, no nos gusta, nos está trayendo información. Y si nos tomamos el tiempo necesario, y obviamente sí, también tenemos las herramientas a veces, depende de tener herramientas, por eso estoy compartiendo lo que estoy compartiendo, para que vos también tengas herramientas si no las tenés. Lo que necesitamos, bueno, me perdí de lo que estaba diciendo, pero básicamente es eso, es poder observar. Entonces, dicho esta introducción, te voy a contar algunos elementos para que empecemos a diferenciar lo que nos pasa, lo que percibimos, lo que vivimos. ¿De qué hablo cuando hablo de lo que nos pasa? Hablo de, seguramente en algún momento dijiste o escuchaste una frase afirmando, esto es de tal manera, esto es tal cosa, porque los políticos son así, porque confiamos en la ciencia, porque la ciencia nos permite medir todo lo que estamos estudiando. Afirmamos todo el día, en nuestro día a día, afirmamos cosas sobre el mundo, sobre cómo son las cosas, y damos por sentado que nuestras afirmaciones son tal como son. No siempre, estoy hablando de una generalidad. ¿Cuándo sucede eso? Cuando estamos desde el automático, cuando estamos experimentando y viviendo la experimentación desde el condicionamiento y desde la reactividad en automático. Entonces, primer punto para empezar a salir del automático es tomar conciencia de que estamos en automático. Y para tomar conciencia de que estamos en automático, a veces nos hace falta conocimiento, como por ejemplo el conocimiento de distinguir los diferentes elementos que componen esa realidad que damos por sentada, que damos por válida, sobre la que nos movemos dando eso por sentado, pero en realidad no nos estamos dando cuenta que estamos dando por sentado sobre la nada misma, en humo. Literalmente estamos dando por sentado en humo y no somos conscientes de eso. ¿Qué te cambia ser consciente de eso? Bien, que quizás no te aferres a eso que estás dando por sentado. No lo tomes como un puerto final, sino como un estado transitorio. Y lo podés vivir desde un lugar mucho más flexible, que te permita integrar la realidad en la que te encontrás y funcionar vos de forma integral, pero conscientemente. O sea, no reaccionando a todo lo que te sucede, sino experimentándolo como un observador de tu experiencia, porque a eso viniste. Bien, 3 elementos de la realidad que me parecen importantes para arrancar a separar cosas, a separar la paja del trigo. Y
que te invito a que hagas el ejercicio de buscar estos elementos o de observar cómo se ve esto representado en tu vida, en tu existencia, en cómo vos percibís las cosas, porque probablemente, mentira, probablemente no, sin lugar a dudas, está tocando todo lo que vos ves a tu alrededor. Tenemos 3 elementos, que yo distinguí 3 elementos, podemos distinguir todo lo que se te canten, porque son un montón en realidad, o sea, la realidad no es algo en particular, determinado, fijo, desde mi punto de vista, sino un conjunto de muchas cosas que se tejen entre sí. Cuando nosotros podemos entender ese tejido, estoy pensando que mis uñas se ven horribles, bueno, no las miren, ya las voy a arreglar. Dios, cuando podemos entender ese tejido, nos podemos dar cuenta que lo que vemos a nuestro alrededor y lo que entendimos toda nuestra vida no es tan rígido como creíamos que lo es. Tenemos elementos tangibles en nuestra realidad, a nuestro alrededor. Tenemos cosas y nos rodean elementos que podemos ver, tocar, medir, cuantificar. Todo lo que está a mi alrededor en este momento forma parte de la realidad tangible, de aquello que se puede ver, más aquello que se puede ver no es todo lo que hay. Y a veces perdemos eso de vista. Nos compramos el escenario tal como está y nos olvidamos que ese escenario no es más que la representación de otras cosas, ¿sí? Es una representación de lo intangible, de energía, de vibración, del mundo cuántico, del mundo atómico. Si vos te pones a pensar, acá ves un mate, pero en realidad, si lo llevamos a un poco de teoría acerca de la parte física, digamos, o atómica, vamos por ahí. Si pudiéramos ver este mate en un microscopio y lo lleváramos cada vez más fino al enfoque, terminaríamos en darnos cuenta que esto no es más que un montón de átomos unidos entre sí, de los cuales la partícula, digamos, de materia es casi invisible. La mayor parte es vacío. O sea que en realidad podríamos decir que este mate no existe, ¿sí? Esto que yo estoy viendo, físico, y que podría afirmar, porque lo veo, lo toco, todo, que es totalmente material, si me pongo a hilar finito, en realidad no es nada. Esto no existe en este momento. ¿Por qué yo estoy viendo un mate? Estoy viendo un mate porque se producen filtros en la realidad en la que yo me encuentro, que hacen que yo termine percibiendo, y esos filtros, en este caso, por ejemplo, podrían ser energéticos, se densifica la energía, esa energía de vacío, se densifica de tal manera que yo termino pudiendo sostener esto en mi mano, que tampoco existe. Y pasamos a tener algo que yo puedo ver y tocar a mi alrededor, que en realidad no existe. Nada de todo lo que tengo a mi alrededor existe, porque absolutamente desde ese punto de vista todo está compuesto de átomos y de vacío. ¿Nos damos cuenta? ¿Qué pasa? Perdemos eso de perspectiva en el día a día. O sea, vos no estás todo el día pensando, de hecho quizás nunca había llegado a esta conclusión, ¿no? No estamos todo el día pensando, ay, esto está vacío, ay, esto es vacío, nada de todo esto existe. No estamos pensando eso todo el tiempo. Vemos cosas a nuestro alrededor, nos apegamos a las cosas que tenemos a nuestro alrededor, los objetos se vuelven valiosos. Esto es valioso para mí porque lo hice yo.
Entonces está cargado de todo el amor que yo tengo asociado a esto, que lo hice con mis propias manos y obvio. Pues a ver, si algo hecho con tu propia mano no te da amor y orgullo y ese tipo de cosas, ¿qué genera? Y sí, genera apego. Si este mate se me rompiera, yo probablemente me enojaría mucho, lloraría un montón, porque estoy apegada al mate. Pero si volvemos al punto de recién, esto ni siquiera existe. Entonces, ¿ese apego con qué es? Con la idea que yo tengo de esto, con mi concepto de esto, con la percepción. A mí esto me parece hermoso. ¿Por qué? Porque lo hice yo. ¿Se entiende? Entonces, volviendo a lo que decía recién, tenemos una parte tangible, tenemos una parte intangible, energética, atómica, vibracional, que está funcionando ahí de fondo y muchas veces no la registramos. Estoy pensando, por ejemplo, en los estudios que han hecho acerca de cómo interfieren si ponemos el experimento del arroz, ¿no? de poner el arroz en un recipiente, en dos recipientes, y a uno decirle palabras de odio y de maldad y insultos, y al otro decirle palabras lindas, y ver cómo con el transcurso del tiempo de recibir un tratamiento y el otro, uno se pudre más rápido y se descompone más rápido. ¿Qué está sucediendo ahí? Está habiendo una interferencia en el resultado de la vibración energética de las palabras que ese arroz está recibiendo. Allí es donde podemos ver de forma tangible, experimentando algo que está en el intangible. ¿Qué sucede? Antes no teníamos conciencia de esta parte intangible y de hecho hoy en día todavía hay muchas personas que no la tienen. Eso nos llevaba a observar el mundo y percibir de forma incompleta, ¿sí? Otra pata, la tercer pata, que también interfiere mucho en nuestra realidad, en cómo vemos las cosas, y de hecho es una pata enorme que vas a ver que te toca todo, todo te toca. Es el paradigma. Los paradigmas básicamente son filtros, filtros con los que moldeamos la información que recibimos de nuestro entorno, filtros o moldes adentro de lo que metemos la información y le damos forma basado en ese paradigma. No vas a vivir la vida ni a percibir las cosas de la misma manera si crees en Dios que si no crees en Dios. Y depende en el tipo de Dios que creas, si es más benévolo o más castigador y culpador, en cómo percibas también tu vínculo con Dios, cómo vivas la vida en realidad, si la vas a vivir llena de culpa, castigo, cargo y qué sé yo, y un montón de restricciones y autorrestricciones y moralidades y juicios, a si te tomas las cosas más light. Entonces, el paradigma te segmenta todo, ¿sí? Y tenemos paradigmas de política, de ciencia, de pensamiento filosófico, de religión. ¿Qué pasa? En el día a día, en la construcción de nuestras ideas y en cómo interpretamos y nos movemos y cómo juzgamos y las conclusiones a las que llegamos, estamos todo el tiempo viendo nuestras conclusiones atravesadas por el paradigma. ¿Qué sucede? No es lo mismo si vos tenés presente eso y te movés dándote incluso el permiso de cambiar de paradigma según el resultado que quieras obtener,
a si te ves interferido por el paradigma de forma automática y vas por la vida, por ejemplo, creyendo que esa es la única verdad o la única posibilidad y, por ejemplo, peleando o tratando de convencer al resto de tu postura y tu punto de vista, perdiendo de vista que en realidad tu postura y tu punto de vista son absolutamente relativos y son tan válidos como los del otro, porque para el otro su paradigma también es válido y al final cualquier paradigma es válido, no es que hay uno que vale y el otro que no vale, todo va a depender del filtro o la forma que tengas ganas de darle a tu realidad. Y dije que tengas ganas de darle a tu realidad, porque sí, quien le da forma a tu realidad sos vos, consciente o inconscientemente, vos le das la forma a tu realidad. Bueno, hasta acá por el día de hoy. Les invito a que dijeran esto, que vuelvan a ver el video. Algo más que me gustaría decir acerca del paradigma. ¿Acaso esto que les estoy planteando no es un paradigma? ¿No es una forma de leer y de filtrar la información? Por supuesto que lo es. Por supuesto que lo es. Pero vuelvo a lo que te dije recién. La cuestión acá no es en cuál paradigma te pares. Es que vos elijas el paradigma donde te querés parar y que lo elijas basado en el resultado que querés obtener, que lo elijas a conciencia, a conveniencia, que lo elijas a conveniencia, que lo elijas para pintar tu mundo del color que se te cante el toti y que no solo hagas eso, porque de esa manera vas a estar recuperando tu poder, sino que también, gracias a recuperar tu poder, puedas vincularte con tu entorno y con los demás que están a tu alrededor, entendiendo que el otro tiene tanto derecho como vos a pintar su mundo como se le cante el toti. Bien, y otra cosa más que me estaba olvidando. Estos 3 elementos, y muchos otros obviamente, pero me parecen como 3 elementos súper base, son los que conforman nuestra realidad virtual. Sí, esto va de la mano con lo que te dije hoy sobre los átomos y el vacío. La realidad, para mí, en la que nos encontramos es totalmente virtual. Estamos en una época de mucha tecnología donde se están empezando a descubrir un montón de cosas y se flashea mucho con la IA, con crear realidades virtuales y esos lentes, ¿viste? De realidad virtual donde te metes y te metes en el personaje. Pero hola, tu cuerpo es el traje de realidad virtual más alucinante que pueda existir. ¿Qué miércoles quieren inventar? ¿Qué miércoles querés inventar? Sos una esencia metida dentro de un traje, experimentando. Hola. ¿Qué pasa? Recordar esto y empezar a separar nuestra esencia del traje y de la experimentación. Esencia, traje, experimentación. Es lo que nos permite recordar que somos el que controla todo lo demás, que nos metimos en el traje para experimentar, pero luego nos perdimos en la experiencia y terminamos sintiéndonos víctimas de lo que nos pasa a nuestro alrededor, víctimas de lo que pasa a nuestro alrededor, y terminamos haciéndonos problema por cosas, algunas son graves, qué sé yo, las guerras, pero otras en realidad dependen de todo el tiempo, todo está dependiendo del filtro con el que lo estás filtrando, del lente que te estás poniendo. Cuando empezás a recuperar la conciencia, a recordar
que nada es y todo está ahí para que vivas una experiencia, dejas de identificarte tanto con el personaje, con los hechos que suceden y empezás a moverte desde un lugar distinto. Ojo, no estoy diciendo que te vuelvas insensible a las mierdas que pasan a tu alrededor y en el mundo, para nada. Lo que estoy diciendo es que no te pierdas ahí, que esto que te estoy queriendo compartir a partir de acá, la única finalidad que tiene es que vos vuelvas a vos y que dejes de perderte afuera, que dejes de perderte en el escenario. Vuelvo a la realidad virtual de la que hablaba, me gustaría ejemplificarla tomando el ejemplo de un televisor. Vos mirás el televisor y adentro de la pantalla ves paisajes, personas, cosas, ciudades, etc. Todo eso, ¿está dentro de la pantalla del televisor? No. ¿Y vos por qué lo ves tan real? Podés escuchar, podés ver en 3 dimensiones. Todo se ve tan real, cada vez más real. Digo, ¿todo eso está sucediendo ahí? ¿Todo eso físicamente existe adentro del televisor? No. ¿Y qué hace que vos lo veas tan real? ¿Sabes lo que hace que lo veas? Estoy distraída con un pajarito. ¿Sabes qué es lo que hace que lo veas tan real? Es un conjunto de bytes y de píxeles. Eso es lo que vos estás viendo. Lo podemos llevar a los átomos y al vacío. ¿Se entiende? Entonces es como si fuera, pienso en la mamushka, ¿viste? Que es una dentro de la otra, dentro de la otra. O sea, está todo el tiempo repitiéndose lo mismo a nuestro alrededor. Te pones los lentes de realidad virtual y básicamente te estás metiendo adentro de la realidad virtual, adentro de la realidad virtual. ¿Sí? Prendés el televisor y estás mirando la realidad virtual, estando vos mismo adentro de la realidad virtual. Vos sos el byte y el pixel de la pantalla de alguien más. Y si vos sos el byte y el pixel de la pantalla de alguien más, ¿por qué te perdés? ¿Por qué te perdés en el escenario? ¿Por qué te perdés en todo lo que pasa a tu alrededor, adentro de esa pantalla? Y ojo, no te voy a decir que no te pierdas o que está mal que te pierdas. Es que esto no se trata, por eso en el primer capítulo hablé justamente de que no hay blanco, no hay negro, no hay verdades, que esa mirada lineal, blanca, negra que teníamos es hora de darla de baja y empezar a integrar que todo confluye a la vez y no hay correcto o incorrecto, solo todo es. Y que vos estés en la realidad virtual y te olvides que es una realidad virtual y te compres el personaje y te compres lo que pasa a tu alrededor y vayas y te pelees con el vecino porque es un hijo de puta, porque es de el otro cuadro, no sé, vos sos de River y el otro es de Boca y es un desgraciado porque es de Boca. No pasa nada con eso. Lo que creo que está bueno de esta mirada que te estoy trayendo es que puedas entrar y salir en el personaje cuando se te cante el toti, cuando te convenga, ¿sí? Hoy tenés ganas de ir y pelear con el vecino por cosas irrelevantes, andá y pelea con el vecino por cosas irrelevantes, pero mañana volvé a tu paz con la misma facilidad con la que fuiste y te peleaste con el vecino por cosas irrelevantes. Esa capacidad de entrar y salir y movernos en la realidad, en nuestra experiencia, a través de nuestras emociones, en la interpretación, a voluntad, es nuestra conciencia. Es estar conscientes.
adentro de esta realidad virtual. Y jugar de verdad el juego. Vos viniste a jugar, jugá. Pero jugá sabiendo que estás jugando. Recordá que estás jugando. Hay una diferencia muy grande en la experimentación desde un lugar y desde el otro. ¿Cuál es la diferencia? Volvemos al principio del video y con esto cierro. La diferencia es que cuando vos no te das cuenta que estás jugando, lo que sucede te lleva puesto y vas reaccionando a lo que sucede. Por ejemplo, ayer yo podría haber reaccionado a que recibí un montón de interrupciones y a que no me sentía bien y a que tengo miedo de venir a compartir esto que comparto porque me pasan cosas a mí también, porque yo también me compré un montón de cuentos y necesito desprogramarlos, ¿sí? Más, si yo no fuera consciente de esto, esos cuentos que me compré estarían limitándome en mi vida, estarían limitándome en cómo yo vivo las cosas, estarían limitándome en que yo me quedaría sintiéndome víctima, una pobre pelotuda que no es capaz de comunicar, que nunca va a ser capaz de comunicar, que le pasan cosas y no sabe cómo decirlas, y me quedaría solamente ahí. La diferencia es que al poder ser consciente de lo que me sucede, yo puedo elegir, yo puedo modificarme, yo puedo desprogramarme, yo puedo decir, ok, esto que está sucediendo no es real, es una programación y voy a avanzar porque la dueña de mi realidad y mi experiencia soy yo y yo quiero vivir otra cosa. No quiero estar acá funcionando en automático, limitada por mis miedos, por mis dolores, por mis creencias. No quiero contarme este cuento que me cuento toda la vida. No quiero irme de este juego, de esta vida que encarné, habiéndome limitado toda la vida de comunicar las cosas que quería comunicar, porque no logré atravesar esta limitación. La diferencia de que vos seas consciente de que estás jugando es que te metes al juego a jugar y lo podés observar y te podés observar y podés hacer lo que viniste a hacer, que es experimentar. Bueno, oficialmente puedo decir que atravesé lo que tenía que atravesar. Me gusta mucho todo lo que volqué. Antes de empezar el video decía, puta madre, o sea, yo sentía una puja dentro mío de quiero hacerlo. Y me preguntaba si era desde el ego, si era el ego el que estaba ahí interfiriendo. Y no estaba segura. Y fue como, bueno, ok, si esto es desde el ego, luego me voy a dar cuenta que fue desde el ego, por cómo salga. Y si no es desde el ego, bueno, no será desde el ego. Y la próxima vez que una situación como esta se me presente, en donde yo estoy dudando si es desde el ego o no es desde el ego, voy a tener más herramientas para poderlo reconocer. Y desde ese lugar me senté a grabar. ¿Se nota la diferencia? No estoy entrando acá, y cuando digo entrando acá, entrando a este juego, entrando a esta situación, entrando a esta experimentación de sentarme frente a la cámara y largarme a hablar, ignorante de todo lo que se está poniendo arriba de la mesa. Estoy entrando consciente de al menos muchas cosas, no sé si de todo lo que se está poniendo arriba de la mesa, pero de muchas cosas, y entregada a ser consciente, a estar perceptiva a lo que se está poniendo arriba de la mesa, porque probablemente se están poniendo cosas que no estoy viendo, pero que luego voy a poder ver, pero voy a poder verlas si estoy abierta a percibir. Bien, en próximos capítulos te voy a hablar de más elementos para que empecemos a desarmar esta realidad en la que vivimos, esta experiencia, y para que te puedas volver dueño de tu experimentación. Vamos a hablar en el próximo capítulo de autoridades y paradigma. Vamos a navegar un poco más en el paradigma.
yo digo que son dos gigantes de nuestra experimentación y les vamos a tocar el culito a esos dos gigantes. Así que, por favor, si algo de todo esto que te compartí te sirvió, déjamelo en comentarios, contame cómo lo recibís, contame si tenés dudas también, si algo no se comprendió, por favor, si algo no quedó claro, qué opinión tenés al respecto. Nada, me encantaría leerles, les amo mucho, ojalá lo hayan disfrutado y no se haya vuelto pesado y nos vemos en el próximo capítulo. Besotes.